Buenas noches, buenas tardes, doctor Luis. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, yo puedo escucharle. ¿Me escucha? Perfecto. Sí, lo escucho muy bien. Ya. Primeramente, disculparme por la demora y en sí por un poquito estamos a destiempo, se podría decir. No hemos tenido una charla formal, pero ahora aprovecho, digamos, el momento, viendo las circunstancias, pero contarle el proyecto en sí es, ya desde el principio tal vez se ha averiguado, pero es un proyecto internacional y todo lo demás. Estamos entrando ya en el futuro a competir por fondos. Y en sí toda la información que ahorita estamos haciendo por la largo de charlas, más allá de usted y de otros doctores igual, es transmitir, ¿no? Esta información, que hacerlo libre en sí para Latinoamérica y el Caribe, en sí para tanto para editores de revistas latinoamericanas como en sí revistas novicias, se podría decir, ¿no? En Latinoamérica, obviamente usando JS. Aún hemos tenido las charlas con JS, que van a ser posteriormente igual con el JS, con todas las métricas, indicadores, la parte tecnológica que aún está viéndose aún. Y va a estar dada eso de nuestra experticia, de nuestro lado, de los que estamos, vamos a hacerlo en el futuro. Ahora, más allá, digamos, de que algunos no pueden entrar por esta vez, estamos necesariamente, obviamente ha habido algunos destiempos de nuestra parte, le diré, por cuestiones de tiempo y demás. Normalmente eso tendríamos que haberlo lanzado el domingo, pero no hemos podido lanzarlo hasta el miércoles y luego hemos enviado recién el enlace. Tal vez no muchos se van a unir, o tal vez una persona o dos más, no sabemos, pero la idea con esto, contarle más allá de que haya una audiencia, porque al final todo se está transmitiendo igual a YouTube, es crear un respaldo, y con este respaldo la parte nórdica o la parte norte, más que todos que tienen lo que son los grants o lo que son el dinero, se podría decir, para financiar estos proyectos, van a dar una visualización de esto, contarle. Estamos compitiendo con esos grants y si es posible, obviamente esto es una demostración de la necesidad en Latinoamérica, de la necesidad acá de que se apoye las revistas científicas locales, de acceso abierto más que todo, y con ello podamos, en este caso, en el futuro, obviamente, Dios mediante, en este caso, tenemos más bien bueno aportarle y vamos a poder llamarle para una otra ocasión y quizá va a ser fondeado, le diré. O sea, al final su tiempo, el tiempo es dinero, usted lo sabe, no es como que creemos, se podría decir, el trabajo, digamos, está súper, ¿no? Que sea libre y gratuito, pero también se necesita, digamos, una compensación a su tiempo. Eso estamos viéndolo nosotros. Esto es una muestra, digamos, de cómo hay necesidad de este tipo de conocimientos en acá. Y eso estamos viendo, Doc. Más allá, espero que con esa explicación se entienda de que continuemos en este caso por esta vez, luego ya convocaremos otros editores y demás que pueda, obviamente, usted estar en la comunidad. Está empezando apenas, le diré, es una comunidad muy joven, la verdad. Eso es lo que nos han definido igual con nuestras otras comunidades aliadas, que son metadocencia y demás. Somos una comunidad joven que está teniendo lazos, se puede decir, en organizaciones internacionales, ya sea de Argentina, de Perú y demás, pero es muy joven y está empezando poquito a poquito. Bueno, me quedaré ahí. Lo demás, ya posteriormente tendremos una reunión y le estaremos hablando un poquito más del tema. Ya que usted es un experto, es alguien muy relacionado al área, igual como en nuestro caso, de nuestra experiencia, de otro lado, obviamente, de otra forma. Bueno, no sé si Nelson quisieras continuar. Claro que sí, muy buenas noches, licenciado Luis. Yo creo que estaremos dando inicio a la charla, a la ponencia. Sí, me gustaría comentar que sí, en efecto, conozco el proyecto y como bien comentaba, el, el-
el compañero José Luis. Siempre es un placer poder haber sido invitado por parte de ustedes para participar en el proyecto. Entonces, si me lo permiten, procedo a la conferencia. Está bien, doctor. Le presentaré. Muy buenas noches, estimados participantes. Tenemos con nuestra oportunidad nuevamente al licenciado Luis Ernesto Paz Enrique desde la UNAM de México, que nos va a dar el día de hoy con el tema de indicadores bibliométricos de la calidad editorial. Sin nada más que decir, le damos la bienvenida al ponente y muy buenas noches. Pues procedo a compartir mi pantalla, mi presentación. Pues ahora sí, reitero el saludo. Nuevamente agradecer a Conectorial por esta invitación. Es un placer poder colaborar con esta comunidad de editores que está en formación en América Latina y el Caribe, y sobre todo poder contribuir a la calidad de las publicaciones que son nobles y que en parte también van a reflejar el contexto en el que están ubicadas, que es precisamente nuestra región. En consecuencia, también quiero comentar que aunque hoy se van a estar abordando algunos indicadores de calidad editorial, pero sobre todo con el enfoque de la ciencia occidentalizada, y es un poco la que va a determinar la hegemonía en el ámbito científico y sobre todo en la calidad de las revistas, este tipo de indicadores van a favorecer, en primer lugar, tomar o tener una directriz para que las publicaciones científicas puedan dirigir sus esfuerzos y por lo tanto visualizar de forma rápida resultados. Esto, reitero, es bajo el enfoque de la ciencia dominante, donde se van a privilegiar precisamente este tipo de indicadores, y que ha determinado que muchas de las publicaciones en América Latina y el Caribe cambien sus políticas editoriales y no reflejen tanto su acontecer local. Y entonces, inclusive algunas hasta han cambiado el idioma en que publican para favorecer o que esté dirigida a una comunidad internacional más amplia. Entonces, sin más, comienzo la conferencia, indicadores bibliométricos de calidad editorial. Esta conferencia, decir que va a estar orientada fundamentalmente a las revistas, aunque se enuncia la cuestión de la calidad editorial, va a estar dirigida más a las revistas y también a las formas de elevar la calidad a partir de criterios y modelos que van a provenir de la bibliometría y específicamente del método bibliométrico. Entonces, antes de comenzar los temas que vamos a abordar, sugerir que mayor profundización sobre estas temáticas pueden encontrarla en estos 3 textos en el que tuve digamos, la oportunidad de coordinar y dirigir. En el caso del texto Actividad Editorial y Socialización de la Ciencia, en sus 2 ediciones, recomiendo la última edición, que es la más actualizada y que fue realizada con otros colegas de Ecuador, y el caso del texto Calidad de Revistas Científicas, Variables, Indicadores y Acciones para su Diagnóstico, donde también se van a ofrecer una serie de indicadores que son algunos de los cuales van a ser comentados en esta conferencia. A partir de ahí se plantea lo que se va a abordar en el sentido estricto a nivel de contenidos. En primer lugar, el proceso de matematización de las ciencias, que es lo que va a llevar a cabo que surjan estas disciplinas orientadas a la bibliometría, específicamente las disciplinas métricas de la información, fundamentalmente la bibliometría y método bibliométrico, que van a ser el objeto del cual vamos a tomar estos indicadores bibliométricos para, por lo tanto, dirigirlo a las revistas científicas y a los procesos de calidad en el ámbito editorial.
También los principales indicadores bibliométricos que van a ser analizados y que tienen una relación directa con la calidad de las publicaciones científicas y sobre todo en el sentido de posicionarla o lograr un mejor posicionamiento de estas, y que en consecuencia sus políticas editoriales desde el punto de vista desde su surgimiento y diseño estén orientadas y balanceadas para que puedan alcanzar altos niveles de visibilidad en un menor tiempo posible. Y por último, las métricas alternativas aplicadas a revistas, digamos que es una de las tendencias que en cuestiones de edición y de visibilidad de la ciencia se están tomando en consideración por parte de las publicaciones. En este caso, el positivismo va a determinar una cuestión sobre las formas en que se construía la ciencia y van a orientar a una especie de matematización de las ciencias. Tomar en consideración que Augusto Comte, que es, digamos, el padre de la sociología, crea esta ciencia social en el siglo XIX y la denomina precisamente física social. ¿Por qué? Porque los métodos que toma para la confección de esta ciencia van a ser específicamente los métodos de las ciencias naturales y exactas, y esta corriente filosófica del positivismo va a surgir en el siglo XIX como respuesta a la inestabilidad política y social que se estaba dando en Francia. Esto establece de que todas las ciencias, para que sean denominadas como ciencia, deben pasar o deben estar bajo los métodos que hasta el momento habían sido reconocidos en el ámbito de la ciencia, como es el caso de los métodos de la experimentación, y esto va a determinar además que esté orientada a la separación entre la ciencia y la religión. Constituye además una filosofía que va a enfatizar con una orientación metodológica, con una rigurosidad en cuanto a la observación empírica en la obtención de conocimientos. Sin embargo, también ha sido criticada atendiendo a la falta de consideración a otros aspectos importantes sobre la vida humana, como es el caso de la subjetividad, y evidentemente en un ámbito donde todo va a ser a partir de la observación y la experimentación, en todo el ámbito de la subjetividad y la experiencia personal va a pasar a un segundo plano. Todo ello con el ánimo de romper con una formación eclesiástica o con la influencia que ejercía la Iglesia en el ámbito educativo y sobre todo en las ciencias en particular. Todo esto también va a determinar y su mayor importancia en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero determinado desde este proceso de matematización de las ciencias sociales. Esto va a determinar que se vaya fundamentando las bases para la creación de las disciplinas métricas de la información. De hecho, el primer estudio que se considera como de este tipo, de tipo bibliométrico, se va a realizar en 1917 por los zoólogos Francis Joseph Cole y Neil Illes. En este estudio denominado The History of Comparative Anatomy, se van a realizar análisis estadísticos de publicaciones sobre la anatomía entre los años 1550 y 1860. De hecho, el primer acercamiento o la primera direccionalidad que tuvo la bibliometría fue precisamente con la historia, y se realizaron estudios de literatura, pero basados en carácter histórico de producción científica pasada, pero con un margen amplio a nivel de su alcance. Entonces, ellos van a analizar en este primer estudio, en 1917, una distribución por países y las distribuciones por reino animal que van a encontrar en una serie de enciclopedias del ámbito de la zoología. Entonces, este estudio, que se considera primer estudio de la bibliometría, aún esta disciplina no había sido formulada, o al menos no definida, pero no es hasta 1934 con el Tratado de Documentación de Paul Otlet, donde él va a mencionar y definir el término bibliometría. En el caso de Paul Otlet, que es el padre de la documentación, lo va a ubicar únicamente al análisis de los libros. O sea, la bibliometría en este punto, él la va a ubicar como su objeto de análisis principal al análisis de los libros.
pero ello va a también un poco fundamentarse o va a determinar que el desarrollo de la disciplina esté orientada por el desarrollo de 5 leyes bibliométricas, para algunos consideradas como 4. En primer lugar, la ley de Lotka en 1926, que según Alfred Lotka, este modelo matemático que va a plantear dice o establece que hay una distribución desigual en la producción de los autores que, independientemente de la disciplina, la mayoría de los autores publican el menor número de trabajos, mientras que unos pocos autores publican la mayor parte de la bibliografía relevante sobre una temática de investigación, un dominio y por lo tanto un campo del conocimiento. Y este grupo de autores, que es el mínimo, pero que publican la bibliografía más relevante, va a ser el grupo más prolífico. Por ejemplo, en este caso, los autores que más publican van a ser precisamente los que están ubicados en primera instancia, y que va a ser el grupo prolífico o el grupo núcleo, atendiendo a la importancia de sus investigaciones en el ámbito del desarrollo de su disciplina. Esta parte de la conferencia no es con ánimos de tal vez hacer un recuento histórico detallado de algunas de las causales que determinan el surgimiento de la bibliometría y evidentemente los indicadores bibliométricos que se van a utilizar para la calidad editorial, sobre todo en revistas, pero es importante conocer que muchos de ellos son aplicables hoy a determinados indicadores bibliométricos y que por lo tanto van a orientar también el desarrollo de productos editoriales, sobre todo en publicaciones científicas. Otra de las leyes bibliométricas más importantes y reconocidas es la ley de Bradford o el modelo de Bradford, donde él establece que si consultamos la literatura especializada, observamos que existe un número de trabajos agrupados en un pequeño núcleo. Este grupo de trabajos, si queremos recuperar igual cantidad de trabajos, vamos a necesitar mucho más de autores o trabajos científicos. Por lo tanto, esto va a ir aumentando en una progresión geométrica. Además, esta ley se ocupa del estudio de la dispersión de la literatura científica. En un primer momento estuvo orientado a la dispersión de la literatura, pero actualmente se está utilizando inclusive para conocer la dispersión de las citas, de las referencias, inclusive de autores y revistas que se consideran punteras o que pudieran ser consideradas el núcleo. Por lo tanto, también va, según su ley, ocupada el estudio de la dispersión de la literatura científica, existe un número de trabajos científicos sobre un tema determinado que va a estar concentrado en un reducido número de revistas, las cuales a su vez pueden distribuirse en varias zonas concéntricas de productividad decreciente. Entonces, la representación es el modelo que se observa en pantalla, donde va a existir una primera zona conocida como la zona núcleo. En segundo lugar va a estar una zona intermedia, que sería la segunda zona. Y en tercer lugar la zona periférica, que por lo general y cuando se realizan análisis de autores, digamos, van a estar dentro de esta todos los autores transitorios de un área, materia o disciplina. Luego está la ley de Zipf en 1940, que establece que un pequeño número de palabras son utilizadas con mucha frecuencia, mientras que otras son poco empleadas, y esto puede contribuir a predecir el contenido de los textos. El estudio que realizó Zipf lo realizó en varias enciclopedias del ámbito lingüístico y luego pudo determinar y observar que estas palabras que más se van a repetir son precisamente el contenido principal o donde van a estar los descriptores principales de un texto. Entonces, sus descubrimientos contribuyeron también a ser uno de los autores más citados que han, desde el ámbito del área de las ciencias de la información y de la documentación científica. Específicamente, sus aportes estuvieron orientados a la recuperación de información y a la indización automática, y también a la representación multivariada de indicadores bibliométricos, como es el caso del mapa de palabras, que es uno de los más utilizados, sobre todo a nivel de descriptores. Posteriormente, y como forma de contribuir a las propuestas de matematización de las ciencias sociales, y que también van a fundamentar el surgimiento de la bibliometría a través de leyes, es la ley de crecimiento exponencial de 1963 de Derek de Soya Price,
conocido como el padre de la cienciometría. Según Price, Price va a analizar las formas en que se va a desarrollar una ciencia, dominio, campo del conocimiento a través de sus publicaciones, y va a establecer como regularidad de que existe una primera fase donde no hay muchas instituciones científicas que apoyen este dominio, este campo, área del saber, pero en esta determinada fase, que es la fase de precursores, y que según él va a tener una duración de aproximadamente 30 años, se van a producir algunos trabajos que van a estar generando determinados impactos y probablemente interés del resto de la comunidad científica. Luego va a haber una fase de crecimiento exponencial, o sea, la curva va a crecer, el crecimiento de la ciencia va a ser constante. Luego va a haber un crecimiento lineal, ya que llega a un punto, se va a mantener el crecimiento o la producción científica, y por último se va a producir lo que sería el colapso de ese campo científico, que se dividiría en otros campos, en otras áreas, donde va a tener sus propios precursores, y evidentemente va a comenzar el ciclo del desarrollo de la ciencia, o definitivamente se uniría a otros campos y dejaría de existir. Es curioso que en el momento en que Derek de Soya Price, en 1963, elabora este modelo del crecimiento exponencial de la ciencia, casi simultáneamente, un año antes, Thomas Kuhn elaboró lo que en su obra más trascendental y que es conocida, lleva por título La estructura de las revoluciones científicas, donde existen muchas similitudes al modelo que plantea Derek de Soya Price. Es importante decir que este texto, el de Thomas Kuhn, se publica también en 1963, pero que es importante de que se observen de que existen muchas coincidencias entre ambos. Ambas perspectivas cambiaron las formas en que se representaba la construcción y evaluación de la ciencia. También Price, y en otra de sus mayores aportes al área de las disciplinas bibliométricas, creó lo que se conoce como la Ley de Obsolescencia Bibliográfica en 1965, y se basa en que él constata de que la literatura científica pierde calidad cada vez más rápidamente. Esto favorecido ¿por qué? Porque la ciencia tiene un crecimiento exponencial, aumenta el número de investigadores, el número de revistas, las instituciones académicas crecen, y por lo tanto, como existen más o mayor cantidad de literatura científica disponible para otros investigadores, él va a decir que el número de publicaciones, de las citas en las publicaciones, cada 2 años se va a dividir entre 2. Por lo tanto, lo que un artículo recibía en 10 años antes, el doble de citas, ahora va a recibir únicamente la mitad. Esto va a contribuir a establecer lo que hoy se conoce como leyes o regulaciones sobre la obsolescencia bibliográfica en la literatura científica sobre determinados ámbitos del conocimiento. Por ejemplo, se dice o digamos, se afirma que es necesario que para el ámbito de las ciencias duras o de las ciencias técnicas, para que su trabajo sea actualizado y tenga validez, deba tener fundamentalmente, o al menos el 80% de sus referencias bibliográficas, que sean artículos de revistas publicados en los últimos 5 años, y ahí va a estar dando un valor de obsolescencia. Debe citar en los trabajos significativos en los últimos 5 años, y esto fue uno de los mayores aportes que va a establecer Derek de Soya Price, y de hecho es uno de los más conocidos, porque además se creó a partir de esto un índice que más adelante profundizaré, conocido como el índice Price, y que tiene que ver precisamente con la obsolescencia bibliográfica. Entonces, la bibliometría en un primer momento va a tener sobre todo relación con la historia, y sobre todo con la historia de la ciencia, puesto que se va a dedicar a analizar cada uno de los elementos que contribuyen a la concepción de determinados ámbitos de la ciencia, y por lo tanto un análisis de todo ese repertorio bibliográfico va a determinar que se puedan establecer generalizaciones sobre la historia de la ciencia. Y lo mismo va a ocurrir en un primer ámbito con la filosofía de la ciencia. De hecho, era una tendencia el análisis de textos que aborden las formas en que se construye la ciencia, asimismo también, sobre todo, enciclopedias y diccionarios en este ámbito. Pero la mayor relación
o las mayores relaciones que establece la bibliometría es con las disciplinas sociológicas. De hecho, en muchos de los textos sociológicos orientados a la sociología del conocimiento, a la sociología de la ciencia y la sociología del conocimiento científico, siempre van a hacer referencia a factores que determinan intrínsecamente cómo se construye la ciencia, pero también extrínsecamente, y esto va a orientar de que se analicen estadísticas, fuentes de financiamiento y cuestiones que evidentemente se relacionan con la bibliometría o con alguno de los indicadores bibliométricos. Uno de estos aportes los encontramos en Pierre Bourdieu, uno de los sociólogos más conocidos, en su texto Homo Academicus, donde analiza desde el punto de vista de la academia algunos indicadores bibliométricos sobre fuentes de financiamiento, sobre asignación de recursos, sobre publicaciones, y esto va a ser, tal vez sin haberlo reconocido en su propio texto, un análisis bibliométrico de la forma en que se construye y organiza la ciencia en una entidad educativa del nivel superior. También uno de los sociólogos del conocimiento más conocido, Kim Merton, por poner un ejemplo también, fue merecedor de la medalla Derek de Soya Prize. La medalla Derek de Soya Prize se instauró a partir de que las personas realizaran aportes importantes a la bibliometría, y este sociólogo fue merecedor de esta medalla, y además de que sus principales aportes a la disciplina es que aportó el fenómeno de la obliteración por incorporación. Esto significa de que los autores comienzan a mencionar términos o categorías de otros y que ya por ser tan aceptados y asimilados por las comunidades científicas no es necesario entonces citarlo, puesto que pasan a ser parte del conocimiento común. Y este autor fue uno de los que describió este fenómeno dentro de la construcción de la ciencia, sobre todo en la sociología del conocimiento. También, y en mi caso particular, fue una gran oportunidad estas relaciones disciplinares, puesto que en lo personal me favoreció poder realizar mi tema de investigación doctoral. En mi caso en particular, analicé el campo científico de los estudios sociales acerca del desarrollo comunitario en América Latina y el Caribe, pero bajo un enfoque sociológico de la teoría del campo científico, y donde los indicadores para constatar y delimitar este campo en particular fueron precisamente los indicadores bibliométricos, que en consecuencia permitió establecer y delimitar un campo que había sido prácticamente poco estudiado y no había sido delimitado. Pero lo más importante en este bosquejo un poco histórico sobre las cuestiones de la bibliometría, uno de los hitos más importantes al desarrollo de esta disciplina fue la fundación en 1960 del Instituto de la Información Científica, por sus siglas ISI, Institute for Scientific Information, de Filadelfia. Luego fue denominado la Thomson Reuters o Web of Science, y actualmente es propiedad de Clarivate Analytics. Y también la creación en 1964 del Science Citation Index, que fue la primera base de datos interdisciplinaria que va a indicar artículos de todas las áreas del conocimiento y sus referencias bibliográficas. En ambos proyectos, el profesional Eugene Garfield fue el que, creó estas dos instituciones científicas, y que son las que promueven el desarrollo de los indicadores bibliométricos y las formas de visualización de la información. Por lo tanto, ya creo que a partir de aquí, todo el desarrollo de la bibliometría fue posible, y es lo que actualmente conocemos como esta disciplina, y a partir también de los desarrollos que tuvieron las bases de datos y los criterios de evaluación de las comunicaciones científicas, sobre todo de las revistas. En este caso, existió o existe una evolución en el objeto de estudio de la bibliometría. En primer lugar, y como mencionaba al inicio, Paulo Tlet, en 1934, dijo que el objeto de estudio de esta disciplina iba a ser únicamente los libros. Posteriormente, se va a ir moviendo el objeto de estudio a libros, medios de comunicación. Posteriormente ya no hay una definición de fuentes, sino que se habla de literatura.
Luego se generaliza más a todas las formas de comunicación escrita. Luego establece únicamente al discurso impreso, a la información registrada, a la literatura científico-técnica, y esto va a ser, digamos, también un cambio de paradigma en el sentido de la aplicación de métodos y modelos matemáticos de tipo bibliométrico, puesto que la literatura que es susceptible de ser analizada por este tipo de indicadores va a ser precisamente la científico-técnica. También, posteriormente, cambia a las fuentes bibliográficas y patentes. Luego, específicamente, artículos, revistas y disciplinas. Y por último, y es en el punto en el que nos encontramos, a la literatura en cualquier tipo de soporte. Esto quiere decir que actualmente pueden realizarse estudios bibliométricos inclusive hasta obras de literatura propiamente dicha y no necesariamente de literatura científico-técnica, aunque no es lo común que suceda. Asimismo, según Gorbea, en 2005, va a tener dos tipos de regularidades. Una regularidad en cuanto a la producción científica y otra regularidad atendiendo a la comunicación científica. En este sentido, va a analizar la productividad de autores, la colaboración entre autores, la concentración, dispersión del núcleo básico de las revistas, por lo tanto, de la densidad de la información. Y en cuanto a la comunicación científica, al uso y obsolescencia, y también al impacto de las revistas científicas y sus autores. Por lo tanto, la bibliometría va a ser una disciplina que se va a encargar de medir y analizar fundamentalmente la literatura científica. Esta técnica, este modelo, utiliza medios y modelos matemáticos para estudiar las características de los documentos, las citas, las redes de colaboración y los autores. Sin embargo, cuando se habla de disciplinas métricas de la información, no únicamente estamos hablando de la disciplina de la bibliometría. Existen muchas otras disciplinas que, sin ánimos de particularizar en otras, son las que van a determinar que estas disciplinas métricas se orienten a un objeto de estudio diferente que no sea específicamente los repertorios bibliográficos de información científico-técnica. Y también que es importante hablar de disciplina de bibliometría en un primer momento, pero que también, y es a donde vamos digamos, dirigir la conferencia, al método bibliométrico y a la posibilidad que va a ofrecer para identificar tendencias en la investigación, la evaluación de la calidad de las publicaciones, la medición del impacto de las mismas y además comparar la producción científica que se puede generar en diferentes regiones y países y evidentemente también dominios, campos del conocimiento. Esta herramienta va a ser esencial para la evaluación y comprensión cuantitativa de la producción científica y va a permitir analizar información y repertorios bibliográficos para obtener estadísticas y métricas que permitan la toma de decisiones en el ámbito académico. Asimismo, va a presentar algunas limitaciones como la falta de claridad de las fuentes y también la posible manipulación que se puede dar a través de los investigadores que utilizan estos indicadores y que van a estar determinados a que no se muestre con claridad algunas de las regularidades en el ámbito científico. Entonces, este tipo de indicadores, y es lo que vamos a tratar de visualizar, pero que estén enfocados fundamentalmente en revistas, son muy numerosos. Existen muchos indicadores, de hecho, digamos, estos indicadores inclusive se pueden adecuar a otras áreas o pueden ser utilizados en otros medios de comunicación que no sea específicamente la literatura científica, y esto llevaría a una adecuación de los métodos y por lo tanto pueden ser muy, muy diversos. Ya antes de caer en las cuestiones de los indicadores, recomendar este texto que creo que puede ser un primer acercamiento de conocer cuántas cuestiones a nivel del ámbito de los indicadores bibliométricos podemos tener acceso, y es el caso del Diccionario Enciclopédico de Bibliometría, Cienciometría e Informetría de Ernesto Espinac. Este texto creo que no ha sido valorado todo lo que pudiera y va a ofrecer detalladamente cada una de las cuestiones en términos de indicadores que hasta ese momento existían y asimismo sus formas de visualización hasta ese momento.
Por lo tanto, pudiera ser un primer acercamiento a los indicadores bibliométricos y si ya luego se necesitara de mayor profundización, se deben consultar textos un poco más contemporáneos. Por lo tanto, estos indicadores van a medir, el método bibliométrico van a medir a través de esos indicadores la actividad científica en términos cuantitativos, incluyen el número de publicaciones, cita, el impacto de las publicaciones y además proporcionan información sobre la colaboración científica, la visibilidad de las investigaciones y van a ser importantes para evaluar el conocimiento producido en sus diversas áreas. Alguna clasificación de indicadores no es la única, de hecho hay muchas clasificaciones atendiendo a los indicadores según estos autores. Estas serían algunas de ellas. Decir que en el caso de los primeros indicadores que surgen, va a estar en primer lugar el factor de impacto. Este va a ser el inicio de lo que se conoce hoy como la evaluación de la calidad de la investigación, puesto que la investigación actualmente se mide por la cantidad de citas recibidas, que no es más que el factor de impacto. Va a ser reconocido para definir la calidad de revistas e investigadores y esto da pie a que surjan dos plataformas orientadas únicamente al análisis de citas y que son también promovidas desde el Institute for Scientific Information, el ISI, web de la ciencia, actual propiedad de Clarivate Analytics, como es el caso del Journal Citation Report y del Book Citation Index orientado a los libros. Pero sin embargo existen algunas dicotomías o algunas críticas a este modelo, sobre todo al modelo de correlacionar impacto con cantidad de citas, puesto que esto pudiera ser una falsa apreciación que pueda tener la revista y asimismo los investigadores sobre sus trabajos, puesto que no necesariamente las citas son el reconocimiento formal de la obra de otros investigadores que referencian estas obras para entonces elaborar sus trabajos. Pero las citas no necesariamente significan impacto. ¿Por qué? Porque se pueden citar trabajos no únicamente para apoyar las ideas del investigador, sino también que se pueden utilizar para refutar estas ideas. Y esto constituye una limitación, puesto que no hay un control de las citas negativas que pueda recibir un trabajo. Asimismo, el impacto se va a dar por la influencia de la publicación sobre otras investigaciones, o sea, la cantidad de citas que reciba. Y sin embargo, creo que debe considerarse más la cuestión del término de la calidad de la investigación en cuestión de novedad, claridad y originalidad en el contexto científico de una contribución. De hecho, hay muchos artículos que reciben numerosas citas pero que no realizan ninguna contribución. Son artículos, sobre todo hay muchos artículos de revisión que hacen sistematizaciones de criterios, consideraciones para una metodología específica y evidentemente esto le va a ahorrar tiempo al investigador. Ya otra persona hizo una revisión por usted y entonces es más fácil citar este artículo donde está la metodología de X persona o de X investigador y que por lo tanto este tipo de investigaciones o de contribuciones que se realizan a una revista va a recibir numerosas citas. Sin embargo, en términos de calidad prácticamente no hay novedad más allá de poder haber sistematizado estos métodos, técnicas, herramientas, etcétera, en un ámbito en particular. Entonces, el índice H va a ser un indicador bibliométrico que va a medir la calidad de las revistas científicas. Se calcula dividiendo el número de citas recibidas por los artículos publicados en la revista durante los años anteriores por el número total de artículos publicados en el mismo periodo. Entonces, este factor de impacto va a ser importante para elevar la calidad de una investigación y la reputación de la propia revista científica. De hecho, el principal criterio para la evaluación positiva, sobre todo en las bases de datos de corriente principal, pues de la ciencia Scopus, va a ser que tenga un índice H determinado y que por lo tanto esto favorezca su inclusión dentro de estas bases de datos. En el caso de Web de la Ciencia, Web of Science, recordar que tiene muchas bases de datos, o sea, Web of Science es una corporación que va a tener muchas bases de datos. Y en el caso de las revistas que no generan factor de impacto, o sea, que no generan citas y que cumplen con los criterios de calidad, se ha creado una base de datos específica para estas revistas, que es el Emerging Source Citation Index, que
Aunque la revista no genere un factor de impacto grande o amplio, ellos la van a incluir puesto que cumple con todos los requerimientos editoriales necesarios para ser indizada por esta base de datos y por lo tanto va a estar visible desde el Core Collection o la colección principal de la web de la ciencia. Entre los indicadores más utilizados o más comunes también está el índice H, que es una métrica a nivel de autor que mide la proporción entre la calidad de la investigación. Recordar que calidad en este caso es sinónimo de citas y también las citas es sinónimo de impacto, y que por lo tanto va a medir esa calidad con la cantidad. Y fue inicialmente utilizado por el académico Jorge Hirsch, por lo tanto, por eso se denomina índice H, por el apellido del académico, y que se utilizó en principio únicamente para los investigadores y luego se extendió también a las revistas científicas. Mide la calidad en función de la cantidad de las revistas con un reconocido número de artículos, y un científico o una revista tiene un índice H si ha publicado H trabajos con al menos H citas, o sea, con igual cantidad de citas. ¿Cómo se explica esto? Bueno, en el caso de Google Académico va a ser uno de las plataformas que van a utilizar el índice H como criterio de calidad de la producción científica de un investigador. En este caso, en mi perfil en particular, siempre van a observar que Google Académico va a ordenar los artículos por la cantidad de citas, y este va a ser el primer paso para calcular el índice H, y por lo tanto esto lo que va a significar es que si tengo un índice H de 17, es que al menos en 17 trabajos ordenados de forma descendente a partir de las citas, en 17 trabajos voy a tener 17 citas, pero esto, como les comentaba, es calidad con cantidad. En realidad no lo hace sobre la base del total de trabajo, porque en este caso el total de citas de artículos en mi perfil sería de 116. Sin embargo, al menos 17 artículos tienen 17 citas, y esto va a ser un criterio que va a ser utilizado también y extensible a la revista. Independientemente de la clasificación mostrada anteriormente, atendiendo a los indicadores bibliométricos, todos van a estar orientados a la tríada que tiene que ver con el posicionamiento, la visibilidad y el impacto, y que no es más que poder entrar o poder ser evaluada por cualquiera de las bases de datos que tengan determinados criterios de calidad. En el caso, y sería, diría yo, una generalidad, los indicadores bibliométricos pudieran clasificarse en dos grandes grupos. En primer lugar, los unidimensionales, donde estaría el análisis de una única observación dentro de la comunicación científica. Y, por ejemplo, acá se analiza la producción científica temática de un campo en particular a partir de la cantidad de artículos que se analiza en un periodo de tiempo determinado. Y van a estar luego los multidimensionales, que se basan en técnicas estadísticas multivariadas, y su aplicación facilita el estudio del conjunto de diversas variables, así como las relaciones que se establecen entre estas. La representación multidimensional va a tener dos tipos de técnicas. La representación multivariada. En primer lugar, una representación de densidad, o sea, las formas en que se repite o las veces que se repite un término, un autor, etc. Y por último, va a tener una forma de representación de relaciones que se pueden establecer entre disciplinas, revistas y demás elementos de la comunicación científica. Un ejemplo de ello, y que combina tanto la de densidad con relaciones, es el caso de este gráfico, que por ejemplo relacionó universidades con autores, con términos, y también los representó a partir de la densidad, unos más grandes que otros. Dentro de los estudios bibliométricos de calidad editorial, o de los indicadores que permiten la calidad editorial, van a estar los estudios de vigilancia, que van a permitir actualizar las políticas editoriales de las revistas y que van a ser estudios bibliométricos temáticos, pero que van a tener un poco, tal vez, un carácter de también una relación con la cienciometría, puesto que a través de estos indicadores se van a utilizar como para medir la productividad científica
el impacto de las publicaciones y las redes de colaboración para también evaluar la actividad científica. Y la actividad científica en este caso se organiza en departamentos, universidades, en revistas y por lo tanto emplear este tipo de estudios va a favorecer de que la revista tome decisiones para poder, digamos, modificar algunas prácticas atendiendo a la forma en que comunican sus resultados de investigación y sobre todo actualizar sus políticas editoriales. En los estudios de vigilancia es un proceso sistemático de recuperación, análisis, difusión de información tecnológica y se van a utilizar para visualizar tendencias, para visualizar competidores y también oportunidades en el mercado. Esto se realiza también fundamentalmente en otra disciplina bibliométrica que es la patentometría, que es el análisis de patentes y que por lo tanto va a observar cómo se está moviendo una categoría o una problemática o determinadas soluciones a una problemática a partir del análisis de patentes. En lo particular tuve la posibilidad de trabajar con una revista científica para, digamos, actualizar sus prácticas atendiendo a temática, atendiendo también a las relaciones sobre su posicionamiento y por lo tanto se reformuló la política editorial de esta publicación en la revista Centro Azúcar, es una revista cubana, y esto determinó además que se publicaran una serie de estudios, como es el caso de los que se visualiza, y que pudieron determinar de que esta revista científica mejorara su calidad. También uno de los índices más utilizados en el ámbito de la calidad editorial, sobre todo en revistas, es que es el índice de concentración temática, conocido como índice Pratt, que va a indicar el grado de concentración temática de las revistas. El valor numérico se expresa a través de la ley de Zipf, que fue una de las que se mencionaron anteriormente, y además va a mostrar la frecuencia de descriptores que va a tener esta revista a través de una nube de palabras o un mapa de palabras, y por lo tanto van a ser los términos o descriptores que más van a reflejar o sea, las temáticas que tiene la publicación, sobre todo a nivel de artículos de investigación. Esto, por ejemplo, determinó en el caso de esta revista, que les traigo un ejemplo a colación, que es el caso de la Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, que anteriormente era denominada ACIMED. Esto determinó que este índice Pratt, que la revista cambiara su clasificación temática. En un estudio previo que realizó el doctor Ricardo Arencibia, doctor muy reconocido en el ámbito de la bibliometría, hizo un análisis de la revista CIME y vio que entre 1996 hasta 2019 tuvo una posición medianamente baja, atendiendo al área de Health Professions en Scopus, y también tuvo una posición baja en la temática de Health Policy. En este caso, fue la mejor posición que tuvo Cuba en una categoría, en una base de datos, pero sin embargo, en la categoría de Library and Information Science, que también respondía, o sea, publicaba artículos respondiendo a esta temática. Nunca, Cuba siquiera estuvo entre los primeros, entre los 50 primeros países del mundo sobre esta temática, hasta que la revista se da cuenta a partir de las temáticas de publicación de los autores, cambia su nombre, cambia su título y también su clasificación, por lo que esto va a ser un elemento muy importante para tener en cuenta, para considerar en la lista de categorías de Scopus. De hecho, subió un cuartil a partir del cambio de su clasificación temática, puesto que las que anteriormente tenía evidentemente no reflejaban el contenido de los artículos y por lo tanto no elevaban tampoco sus valores en términos de calidad a partir de esta base de datos. Entonces, atendiendo a la productividad, los indicadores más importantes o los que más se aplican son los siguientes. Años más productivos. Esto es una forma de sistematizar la producción que ha tenido una publicación. También en el caso de los idiomas, como una forma para visualizar la internacionalización, si la producción científica es internacional o no. Los autores que más producen, con el objetivo de tomar
algunas decisiones que veremos en otros indicadores más adelante, la distribución de autores a partir de su productividad, y estos se clasificarían en grandes productores con 10 o más artículos, medianos productores entre 5 y 9 trabajos, y los pequeños productores entre 1 y 5. Y también va a estar el caso del índice de transitoriedad, que son los autores que tienen únicamente una sola publicación. Decir que en el caso del índice de coautoría va a reflejar la cantidad de autores expertos que va a tener una revista, puesto que estos son los que van a publicar solos, o sea, que van a firmar sus trabajos ellos solos, pero esto no significa de que sean transitorios, o sea, no colaboran, no realizan su trabajo en colaboración con otros autores, pero pueden tener presencia en la revista en determinados números y por lo tanto no son transitorios. Uno de los ejemplos que les puedo traer a colación es el caso de la revista Centro Azúcar, donde también tuve la oportunidad de trabajar y se hizo un análisis de los autores más productivos en un periodo de tiempo dividido por año. Asimismo, se estableció, se aplicaron el resto de los indicadores a partir del índice de coautoría, la cantidad de artículos y la cantidad de autores, y también sucedió con los autores que más produjeron. Se hizo un análisis de su producción científica, tanto como autor principal como coautor, para poder analizar y tomar decisiones que pudieran reflejarse en la política editorial de la revista y que por lo tanto mejorara considerablemente su calidad. Y en otras, en el caso de las referencias como unidad de observación aplicado a las revistas, los principales indicadores que se utilizan son los autores más referenciados, los años más referenciados como una forma precisamente de visualizar la obsolescencia bibliográfica, el índice Price, que es el indicador por excelencia para medir la obsolescencia bibliográfica, las tipologías documentales más referenciadas, que es importante puesto que para la revista y para la confección de artículos, al menos el 80% deben ser artículos de revista. Y lo mismo ocurre con el índice de inmediatez, que no es un indicador que está asociado directamente a referencias en artículos publicados en revistas, sino ya más al impacto. Este va a medir la rapidez con que se cita un artículo de una revista e indica con qué frecuencia son citados los artículos de una revista de un mismo año. Esto va a, digamos, a favorecer que se visualice si la revista va a estar publicando artículos punteros en la investigación. Existen determinados estudios que establecen que el mínimo de tiempo o digamos el tiempo promedio para que un autor y un artículo reciban una cita va a ser de 2 años. Sin embargo, el índice de inmediatez va a reflejar rápidamente o va a mostrar en qué periodo de tiempo ese artículo recibe al menos una cita y por lo tanto va a ser un artículo puntero, puesto que llama la atención de inmediato a la comunidad científica a la que está dirigida esa revista. Este ejemplo fue realizado a la revista Centro Agrícola, que también fue sometido a un proceso de mejora de sus políticas editoriales y también de sus prácticas, sobre todo en las referencias. Y esta publicación, por ejemplo, se pudieron observar el número de referencias por tipología documental, asimismo, las referencias de los últimos 5 años, el rango donde más se concentraron las referencias, el índice Price, y también se le aplicó el modelo de Bradford para conocer la dispersión de las referencias atendiendo a un periodo de tiempo determinado. Entonces, a partir de aquí ya se han explicado, digamos, los principales indicadores bibliométricos asociados a la productividad y a las referencias que se aplican a revistas, pero por su importancia merece un tratamiento diferenciado los indicadores que están asociados a la endogamia editorial. La endogamia editorial va a ser uno de los principales elementos que van a tomar las fuentes de evaluación de las publicaciones científicas para poder determinar su calidad. En este caso, la endogamia va a tener dos unidades de observación, en la propia producción de la revista y en las referencias, que ha sido, digamos, menos estudiado, delimitado y hay menor cantidad de estudios. Los criterios para determinar el porciento permitido de endogamia editorial es muy variable. La Comisión Nacional
evaluadora de la actividad investigadora de España, la CENAI, en 2007 estableció de que el índice de endogamia editorial permitido o el porcentaje de endogamia editorial permitido sería únicamente del 25%. Sin embargo, la International Journal of Psychology and Psychological Therapy en 2010 también concordó en que este sería el porcentaje permitido, algo que también fue ratificado por el comité, por COPE, el Committee on Publication Ethics, pero sin embargo, otras políticas un poco más reacias a la endogamia editorial coincidieron, en este caso Scopus y Ese Cielo, además de otros autores que se han dedicado al estudio de la endogamia, en que el porcentaje permitido para la endogamia editorial iba a ser únicamente del 20%. Sin embargo, existen determinados comportamientos en el ámbito de las revistas científicas y que va a determinar que se favorezca o no la endogamia editorial. Es que, por ejemplo, todas las revistas científicas son necesariamente endogámicas. Esto sucede cuando hay un alto grado de especialización por parte de las revistas y por lo tanto los investigadores no tienen muchas fuentes o no tienen muchos medios donde enviar sus contribuciones y por lo tanto terminan enviándolos a la propia revista que tiene una temática muy específica y que por lo tanto esto va a determinar de que aumente la endogamia. También esto ocurre con el desarrollo de la ciencia cuando se encuentra en el estado de los precursores, puesto que al no existir muchas fuentes, inmediatamente se envían a la misma revista y por lo tanto esto determina un alto índice de endogamia. También por lo general los autores referencian artículos publicados por la revista a la que postulan manuscritos como forma o creencia que en muchos casos es asertivo, o sea, tienen resultados con esta cuestión, puesto que creen o estiman de que va a ser una forma de garantizar su aceptación por parte de la revista, recordando que una vez publicado el artículo y este artículo cita a la revista va a tener otra cita y por lo tanto va a aumentar su impacto o su factor de impacto. Y en tercer lugar, que todas las revistas que se inician van a ser generalmente endogámicas por la carencia o la falta de un colchón editorial amplio que permita tomar decisiones e ir rechazando todas aquellas propuestas que estén asociadas a investigadores de su propia institución. En la búsqueda de información para, digamos, realizar esta presentación, encontré esta noticia que fue publicada en la revista de Información Científica y un poco que va a reflejar la preocupación que tienen los editores y las revistas con el tema de la endogamia. Y es el caso de que la revista de Información Científica menciona de que en estos momentos se encuentran publicados varios artículos de autores locales y el colchón editorial está saturado de contribuciones igualmente del territorio. Este aspecto relacionado con la autoría es tenido en cuenta en todas las bases de datos internacionales que se encuentran indexadas RIC para no incurrir en altos índices de autoría interna y por las evaluaciones de organismos superiores. Entonces, esta revista en la que he colaborado con algunas editoriales para sus números y demás, esto muestra además de la necesidad de minimizar los índices de endogamia. Además, tomó en consideración, y es algo que también está ocurriendo en este ámbito, de que la endogamia no va a ser únicamente a profesionales que laboren dentro de una revista, sino que va a abarcar a toda la institución. Si una revista está localizada en un departamento particular de una universidad, por ejemplo, todos los autores, todos los investigadores de la universidad, si publican en la revista, ya es una producción endogámica. Y esta noticia, y es una tendencia, no únicamente va a analizar el alcance de la institución, sino ya va a hablar de un territorio. O sea, aquí mencionan a la provincia Guantánamo. Evidentemente, esto es una revista que está localizada en Cuba. Y por lo tanto, es importante además garantizar este grado de internacionalización de las producciones científicas. En el caso de Ese Cielo, que ha sido una de las bases de datos más constantes y sobre todo la más importante en América Latina
y el Caribe aborda la cuestión de la endogamia no solo en la producción, sino también que menciona que la conformación del Consejo Comité Editorial se establece que entre el 60 y 70% deben ser ajenos a la entidad editora de la revista. Ese cielo no admitirá revistas que posean un comité editorial con integrantes que pertenezcan prioritariamente a la institución editora y o con artículos provenientes en su mayoría, en su mayor parte, de una única institución o región geográfica. Y esto un poco que va a apoyar el criterio mencionado con anterioridad. Entonces, sobre esta temática y para comenzar ya a abordar los indicadores que existen para identificar la endogamia editorial, decirte que estos son insuficientes o a partir de un estudio que pude realizar sobre la endogamia editorial se identifica que son insuficientes puesto que dan un estado descriptivo de la cuestión y solo puede identificarse la presencia o no de endogamia, o sea, ese por ciento permitido o no para que la revista, digamos, pase o tenga positivamente su proceso de evaluación. Por lo tanto, es importante que se reformulen las políticas editoriales acorde a la disminución de la endogamia de forma paulatina en las publicaciones. El artículo está disponible, pueden consultarlo únicamente ubicando su título en internet. Entonces, se van a buscar, en primer lugar, con esta propuesta y con este artículo, identificar cuáles son los indicadores que existen sobre endogamia y en segundo lugar proponer una clasificación que un poco que va más allá al alcance, puesto que hay una propuesta muy concreta que se le realiza al indicador de porcentaje de endogamia y que pudiera constituir también una forma de evaluar la incidencia de la endogamia en las revistas científicas. En primer lugar, atendiendo a los indicadores bibliométricos directos, estos se van a orientar a buscar la endogamia evidente, o sea, la endogamia evidente es la que es visible únicamente con revisar la producción científica de la revista, revisar el comité editorial de la revista y también las referencias de algunos de los artículos que se publican. Estos indicadores de endogamia evidente es para decir o clasificar si la revista es endogámica visiblemente o no, van a estar orientados en primer lugar a la productividad, a el porcentaje de endogamia. El porcentaje de endogamia es el único el más importante indicador sobre cuestiones de endogamia que se ha elaborado únicamente para este fin. Este indicador únicamente establece el porcentaje permitido o no o sea, calcular el porcentaje de endogamia y entonces a partir de ahí establecer si la revista es endogámica o no. En segundo lugar, los autores más productivos y luego asociarlo a su nacionalidad para conocer y que pudiera dar un grado de visualidad sobre si existe endogamia o no, y también las instituciones más productivas, puesto que en un rango descendente, donde se establezcan aquellas instituciones que mayor contribuciones tienen dentro de la revista, ya visiblemente se puede observar si estas instituciones están más presentes en las revistas o no. Atendiendo a las referencias, existen dos indicadores que van a mostrar la endogamia evidente en esta unidad de observación. En primer lugar, los autores más citados y contrastar si son de la propia institución editora o de la propia revista o de la propia institución a nivel global. Y en segundo lugar, las revistas más citadas, puesto que en un ranking descendente pudiera observarse de que si la revista más citada es precisamente la que está publicando los artículos, y aquí habría o se visualizaría la endogamia evidente. Pero también existe una endogamia que está más solapada, que es la endogamia no evidente y que pudiera tener alguna forma de poderse identificar a través de los indicadores bibliométricos no indirectos, y que van a estar orientados atendiendo a la productividad a ver los países más productivos y por lo tanto analizar si el país donde se encuentra la revista es el más productivo y por lo tanto luego una investigación a fondo sobre este tema y en el caso de las referencias visualizar cuál es la fuente más citadas o la fuente más citada en particular y analizar su procedencia. Y también existe otro como es el caso del índice de la autocitación de revistas que también pudiera determinar la presencia o no de la endogamia. Teniendo en cuenta esto, se plantea una clasificación que tiene como referente o como antecedente principal el porcentaje de endogamia. Este indicador se expresa entre valores de 0 y 100,
Mientras que la clasificación que se propone y que traigo a exposición, parte de la necesidad de identificar el grado de endogamia editorial que tienen las revistas, puesto que no todas las revistas endogámicas tienen el mismo grado de afectación. Por lo tanto, las políticas editoriales orientadas a mejorar este aspecto dentro de las revistas científicas tienen que tener cierta diferenciación para poder alcanzar resultados que sean importantes y que por lo tanto modifiquen estas malas prácticas editoriales. Entonces, el indicador que propongo, o sea, la forma de analizar el indicador tiene esta fórmula donde índice de endogamia es igual a la sumatoria de los artículos endogámicos entre el total de artículos. Esta forma de, digamos, identificar un resultado de endogamia editorial se complementa con esta clasificación también propuesta y que es resultado para traer a colación y poder identificar cuáles son los grados de afectación que tienen las revistas científicas atendiendo a su endogamia editorial. En primer lugar, el óptimo o digamos el permitido sería de que la endogamia editorial entre un valor de 0 hasta 0.19 sería nula. ¿Por qué hasta 0.19? Porque si multiplicamos esto, si lo convertimos en porcentaje, ahí tendríamos precisamente el porcentaje permitido de endogamia editorial. El índice de endogamia editorial entre 0.2 hasta 0.39 sería de bajo, de 0.4 a 0.59 de bajo a medio, de 0.6 a 0.79 de medio a alto, de 0.8 a 0.1 sería alto y sería el mayor grado de afectación atendiendo a la endogamia editorial. Esta clasificación parte de que si el porcentaje permitido es de un 20% atendiendo a la endogamia, entonces se establecen 5 categorías cuya sumatoria va a ser el 100% de la endogamia. Cada una de las clasificaciones establece un rango de un 20% más en relación con la anterior. Y mientras más bajo sea el valor, más positivo será para las revistas. Cabe notar que en los efectos de evaluación se considera de que hay endogamia cuando es a partir de 0.2, que evidentemente excede al 20%. Entonces, esto se le aplicó como forma para ilustrar esta cuestión en una publicación que se conocía y se tenían antecedentes de que tenía producción científica alta y muy endogámica, y se pudo visualizar cómo la revista, evidentemente, sobre todo en los primeros años que se analizó la publicación, tuvo una endogamia editorial alta. Y la clasificación final, porque se realizó a partir de una unidad de observación temporal por años y luego una total, la clasificación final fue de medio a alto. Esta revista digamos, se rediseñó su política editorial y los temas asociados y que pudieran afectar las cuestiones de endogamia y por lo tanto mejoró su calidad y actualmente está posicionada en importantes bases de datos. Entonces, una alternativa a nivel de política o a nivel de trabajo interno de los profesionales que laboran en las revistas científicas, sobre todo los editores, para minimizar la endogamia editorial es identificar revistas homólogas o con temáticas homólogas que tengan un mismo nivel de posicionamiento y por lo tanto favorezcan el intercambio científico. ¿Qué significa esto? Si recibo artículos o propuestas, manuscritos de mi institución y que evidentemente no pudiera evaluar, puesto que subiría los índices de endogamia, yo o el editor favorecería de que se le realizara una propuesta al autor para que, digamos, pudiera postularla a otra revista con la cual ya tienen este tipo de convenios y por lo tanto intercambien material científico y favorecerá entonces de que no haya una saturación de artículos de autores de una misma institución. Entonces, un colchón editorial amplio va a dar esta posibilidad de poder seleccionar los artículos que potencialmente representen gran interés a la comunidad y también de no permitir de que se publiquen artículos de autores de una misma institución. Entonces, como última cuestión, analizar en términos de las publicaciones científicas y sobre todo de los indicadores de calidad se encuentran las métricas alternativas o Altmetrics que van a evaluar
atendiendo a la unidad de observación concreta que se desea analizar. Van a analizar precisamente el impacto social que van a tener la investigación y su visibilidad en medios no convencionales, como es el caso de las redes sociales. Las métricas alternativas o Altmetric refieren a indicadores que miden la visibilidad y repercusión que va a tener la investigación en el ambiente digital. Estas métricas van más allá de las tradicionales citas académicas y consideran factores como las menciones en blogs, las descargas de los artículos, las menciones en los medios de comunicación y otras interacciones en línea. Busca reflejar además la atención que recibe un artículo o una investigación en la comunidad científica o en la sociedad en general. Estas métricas alternativas van a estar asociadas fundamentalmente a las redes sociales, sobre todo a el impacto en Twitter, en Facebook y las menciones de los tweets, los retweets, los likes, también los vistos, los descargados, etcétera. Y que esto es una forma también de socializar la investigación científica más allá de las tradicionales revistas y de los medios tradicionales de comunicación. También es conocido como una forma de visualizar el impacto social, puesto que aunque el artículo no haya recibido citas, sí se puede observar, sobre todo cuando se publica un nuevo número, en el caso de las revistas, que cuántas personas han estado interesadas en esa contribución, cuántas han visto el resumen, cuántas han descargado la publicación y demás, y por lo tanto son herramientas importantes para visualizar el impacto inmediato que puede tener la investigación en una comunidad científica en particular. Estas métricas también van a ser de atención, puesto que van a medir a través del uso de Internet, como es el caso de las vistas y descargas, y las referencias en blog y otros medios de comunicación para tener una visión más amplia en la investigación en la sociedad. Una de las redes sociales y académicas que más utilizan las métricas alternativas es el caso de ResearchGate, donde, por ejemplo, pueden ver la cantidad de citas, las recomendaciones, las lecturas a texto completo y otras lecturas que han tenido sus contribuciones. Asimismo, aparece un score o un puntaje sobre el interés en la investigación, las citaciones y también el índice H. También van a reflejar otros indicadores, como es el caso de, aquí está este indicador, el score sobre interés en la investigación, las lecturas, las citaciones, las recomendaciones. O sea, cuando usted sube una investigación a esta red social académica, cuántas personas recomiendan su investigación y cuántas personas difunden su estudio. Asimismo, de forma paulatina y semanal o anual, van a reflejar métricas sobre las lecturas, las citaciones, las lecturas a texto completo, las recomendaciones, y le va a estar fomentando o mostrando cuál es la evolución que ha tenido en su investigación. Muchas de las revistas actuales están utilizando tanto las métricas tradicionales, como son los indicadores bibliométricos tradicionales, con estas métricas alternativas. Tal es el caso de la revista eCiencias de la Información, que está ubicada en Costa Rica y que además de estos indicadores bibliométricos que se observan en su página inicial y que utiliza para poder visualizar las métricas tradicionales, utiliza otras alternativas, como es el caso de por acá, de poder visualizar todos los comentarios que ha tenido un artículo en particular en Facebook, y esos comentarios se van a reflejar también en la descripción del artículo. También va a tener una métrica sobre las descargas y las vistas del PDF por meses. Otros ejemplos de cómo se pueden utilizar métricas aplicadas a revistas en el caso de la cantidad de citaciones en bases de datos, las vistas a texto completo, las vistas de los resúmenes, la cantidad de lectores, y todo esto utilizando esta herramienta que permite precisamente poder analizar y visualizar este tipo de indicadores almétricos. Otras más utilizadas son las palabras claves, o sea, realizar un mapa de palabras, pero también en relación con los artículos que fueron más descargados y también los más leídos, y esto va a dar indicios también de cuál es el impacto
más rápido que puede tener una investigación, que precisamente la descarga, puesto que en el proceso de construcción de la ciencia, etcétera, pudiera en promedio demorar hasta 2 años en recibir una cita por publicación atendiendo su artículo, y por lo tanto no pudiera visualizar de forma inmediata el impacto que puede tener su estudio. Asimismo, existen otros, como es el caso de las vistas al abstract ahí dentro de la revista, las descargas, y por último, también los tweets donde se han socializado esas investigaciones, y también las vistas del PDF, además de las descargas. Con todo esto, creo que han sido algunos de los principales indicadores que se utilizan, indicadores de calidad editorial que se utilizan y se aplican a revistas científicas, que pueden orientar el posicionamiento, la visibilidad y el impacto de las publicaciones. Quiero, antes de despedirme, agradecer nuevamente al proyecto Conectorial asociado al Open Life Science, y mencionar de que muchas de estas temáticas que se han abordado pueden ser profundizadas, sobre todo los indicadores almétricos y cómo poder establecer plugins o herramientas que faciliten y visualicen las estadísticas propias de la investigación científica. Entonces, nuevamente agradecer a Conectorial, y con esto culmino mi conferencia, y que reitero, es un placer poder compartir estos conocimientos con esta comunidad de editores que se están formando, y asimismo con las revistas científicas de la región. Muchas gracias, y quedo atento a cualquier comentario o pregunta que pueda surgir con esta intervención. Agradecemos al licenciado Luis Ernesto. Si tenemos preguntas de parte del público, pueden hacerla, ya sea por el chat o de forma directa por sus micrófonos.